Estimados estudiantes de la sede de San Juan del Lurigancho, Carabalí y Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede de San Juan del Lurigancho. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que es relacionado a ángulos formados por dos rectas paralelas y cortadas por una transversal. Antes de eso vamos a ver nuestra competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nuestra meta de aprendizaje expresa las relaciones entre ángulos generados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, justificando su desarrollo matemáticamente. Nuestra situación significativa número 1 se titula La presencia de rectas y ángulos en un plano. Sobre los accesos a avenidas, calles, jirones que muestra el plano para poder llegar a un determinado lugar, se trazaron rectas que al intersecarse forman ángulos. Podemos observar acá nuestro plano, se han trazado rectas, ¿no? Rectas paralelas, ahí están dos rectas paralelas y una transversal, ¿no? Se están intersecando. ¿Qué ángulos forman las dos rectas paralelas al ser intersecadas por una transversal, tal como se muestra en la imagen? Calcular el suplemento de la medida del menor ángulo formado por la avenida Lima y Girón Camaná. Antes de resolver, pero en el transcurso vamos a ir resolviendo la pregunta A, ¿no? Porque nos está preguntando qué ángulos se forman. Eso es lo que vamos a contestar acá, viendo nuestro marco teórico. Podemos observar entonces, acá se han trazado dos rectas paralelas en el plano y una transversal, ¿no? Otros lo llaman también secante incluso, ¿no? Una recta secante lo dicen otros, ¿no? Ángulos alternos internos. ¿Dónde están los ángulos alternos internos? Y es, por ejemplo, la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5. Quiere decir eso, si él vale 50, él también tendría que valer 50. Son iguales, ¿no? Alternos internos. Uno está después, ¿no? Ambos están después de la recta transversal, pero de manera interna con respecto a las rectas paralelas, ¿no? Y la medida del ángulo 4, ¿dónde está el ángulo 4? De ángulo 4, acá está el ángulo 4, es igual a la medida del ángulo 6. Ahí está, 6, ¿no? Alternos internos, ángulos alternos internos. Vamos, si hay alternos internos, también tiene que haber los alternos externos. La medida del ángulo 1, ahí está, ángulo 1 es, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 7, ¿no? Externos, ahí está. Y la medida del ángulo 2, la medida del ángulo 2, ¿tá? La medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 8. Acá está el 8, ¿no? Ahí está, la medida del ángulo 8, ¿no? Son alternos internos. Ángulos conjugados internos. Conjugados internos quiere decir que van a estar, ¿no? La medida del ángulo 3 con la medida del ángulo 6 son conjugados internos. Quiere decir que va a medir 180 grados. También son complementarios, ¿no? Y la medida del ángulo 4 con el 5, 4 con el 5 son conjugados internos. Van a medir, ahí está, 180 grados. Vamos a ver ahora ángulos conjugados externos. Los conjugados externos, ¿no? Van a ser el ángulo, la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 8, ¿no? Me va a dar 180 grados. Y la medida del ángulo 2, acá está 2, con la medida del ángulo 7, me va a dar 180 grados. Esos son los ángulos conjugados externos. Vamos a ver ahora los ángulos correspondientes. La medida del ángulo, ¿qué pasa con los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes, ¿no? Uno está fuera de una de las rectas y otro está dentro, ¿no? Por ejemplo, la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 5 se llaman ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que ellos dos van a ser iguales. Si él es 80, él también mide 80. La medida del ángulo 4 con el 8. 4 con el 8. ¿Dónde está el 4? Y con el 8. También uno está externo y el otro está interno de la otra recta. Entonces son correspondientes. Van a ser iguales, ¿no? La medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 6
2 con el 6 también son correspondientes. Van a ser iguales, ¿no? Iguales van a ser. Y la medida del ángulo 3 con el 7. Ángulo 3 con el 7, ahí está. Son iguales. Si él mide 85, él también mide 85, ¿no? Eso sería la parte con respecto, ¿no?, a los ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal o digamos secante, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita son algunas propiedades que salen de los ángulos. Algunos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. Es una propiedad. Por ejemplo, cuando se forma una línea poligonal entre dos rectas paralelas, ¿qué va a cumplir, jóvenes? Mira lo que cumple, ¿no? Ahí tenemos alfa, beta, más teta va a ser igual a ellos. Pero mira, está en sentido contrario los ángulos, ¿no? Los ángulos están en sentido contrario, ¿no? Alfa más beta más teta es igual a los ángulos contrarios, ¿no? O sea, están para otro lado, ¿no? X más Y, ¿no? Sería igual entonces, alfa más beta más teta van a ser iguales a la suma de X más Y, ¿no? La suma de ellos son iguales. Vamos a ver ahora la otra propiedad, ángulos entre dos rectas paralelas. También tienen la forma de líneas poligonales. Si me encuentro de esta manera, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede? Mira. Están formando líneas poligonales. ¿Qué sucede? Va a pasar de que la suma, ¿no? Sumamos alfa, ahí está alfa. Tiene que tener esa forma, alfa más beta, más teta, más gamma, más épsilon. Y me tiene que dar, ¿cuánto, jóvenes? 180 grados. Esa es la propiedad. Y lo vamos a utilizar, ¿no?, en las aplicaciones. Ángulos entre dos rectas paralelas. Mira lo que se cumple. Esto viene a ser parte de lo que acabamos de ver, ¿no? Es parecido a una M. Otros lo dicen propiedad de la M. ¿Qué se cumple, jóvenes? Que alfa más teta es igual a X. Alfa más teta es igual a X. Esta propiedad también nos permite resolver la situación significativa de la plataforma inicial, ¿no? Esta propiedad, de manera más práctica. Vamos a ver ahora la resolución, ya conociendo la parte teórica, vamos a ver ahora la resolución de la situación significativa número 1. ¿De qué trata el problema? Sobre los accesos, avenidas, calles, jirones que muestra el plano para poder llegar a un determinado lugar. Se trazaron rectas que al intersecarse forman ángulos, ¿no? Justo lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son los datos? Ahí están los datos, ¿no? Los datos que nos da en la situación inicial, ¿no? Nos dan variables en representaciones de ángulos, ¿no? Y para eso vamos a utilizar las propiedades. ¿Qué estrategias utilizaremos? La relación entre ángulos generados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿no? ¿Qué me piden? ¿Qué ángulos forman las dos rectas paralelas al ser intersecadas por una transversal tal como se muestra en la imagen? Ya hemos contestado esa pregunta, ¿no? Ya hemos contestado con respecto al marco teórico que acabamos de ver. Calcular el complemento de la medida del menor ángulo formado por la avenida Lima y Girón Camaná. Planteando entonces la situación, lo podemos ver, ya acá tenemos las avenidas, ¿no? Las paralelas y una avenida, un jirón que está intersecado, ¿no? Podemos observar, del gráfico deducimos por ángulos alternos externos igualamos las expresiones, ¿no? Igualamos las expresiones. Dos alternos externos. ¿Dónde están los alternos externos? Alternos externos, ahí está. 2x más 10 es igual ¿a quién? A 3x menos 15. Ahí está. Alternos externos, ¿no? Lo que acabamos de ver. Alternos externos. Ellos van a ser iguales. Entonces, calculamos. Pasa al otro miembro a restar el 2x. Y el 15, como está sumando, pasa, como está restando, que diga pasa a sumar. Y tendría entonces 35 es igual a x. X es igual a 35. Del gráfico también tenemos que por ángulos correspondientes igualamos las expresiones. Ángulos correspondientes. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? ¿No? Uno debe estar, ¿no?,
Uno fuera de una de las rectas y otro debe estar dentro, ¿no? Ahí están los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son? Acá están, miren, observen. Los ángulos correspondientes, 4y es igual a 2y más 60, ¿no? 4y es igual a 260. Resolviendo entonces pasaría a restar 4y menos 2y es igual a 60. Entonces y es igual, entonces 4y menos 2y es 2y igual a 60. ¿Cuánto valdría y? 60, el que está multiplicando pasa a dividir 60 entre 2, y vale 30. Pero eso no es la respuesta. ¿Qué nos pide? Ahora debemos sustituir los valores de x e y en las expresiones para saber lo que me está pidiendo. Por ejemplo, sustituimos el valor, entonces sería 4 por 30, 120, ¿no? 4 por 30, 120, y en el otro sustituimos el valor 2 por 35 más 10, 80. ¿Qué nos está pidiendo? El suplemento de 80 es 100, ¿no? Lo que nos está pidiendo es cuál es el menor ángulo, nos pide el menor ángulo y a la vez el suplemento de ese ángulo al formarse con respecto a las avenidas. Con respecto a las avenidas. ¿Qué avenidas? Con respecto a la avenida Lima con la calle, ¿no? Con la calle o con Girón Camaná, ¿no? Con Girón Camaná. El menor ángulo de ellos. Entonces el menor ángulo sería 80, pero me pide el suplemento. ¿Cómo saco el suplemento, profesor? Restando 180 menos 80 sería 100 grados. Calcular el suplemento de la medida del menor ángulo formado por la avenida Lima y Girón Camaná. Eso quiere decir, contestando la pregunta, el suplemento de la medida del menor ángulo es 100 grados. Eso sería la respuesta con respecto a la situación significativa número 1. Vamos a ver ahora a la situación significativa número 2. Se titulan los letreros. Carlos recibió a un amigo que vino de provincia a visitarlo y con la intención de saber si tiene algunos conocimientos de geometría, colocó dos letreros en dos de los ángulos que forman las barandas de la escalera de su casa, como se muestra en la imagen. Como era de esperarse, el primo de Carlos preguntó por qué había colocado dichos letreros. Carlos explicó la intención de dichos letreros y le dijo que si calculaba correctamente la medida de dichos ángulos, le pagaría la entrada al Parque de las Leyendas. ¿Cuál es la medida del ángulo del letrero? Podemos observar ahí, ¿no? El letrero va a irse en esta manera. Y estos son los datos, ¿no? Dice, resolución. ¿De qué trata el problema de colocar dos letreros en dos de los ángulos que forman las barandas de la escaladera de su casa? ¿Cómo se muestra en la imagen, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Los datos son lo que tenemos ahí en la baranda, ¿no? Los ángulos que tenemos acá. Este ángulo de acá, que me representa dos expresiones que me representan ángulos. ¿Qué estrategias utilizaremos? La relación entre ángulos generados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la medida del ángulo del letrero, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Planteando entonces la situación mediante la relación de ángulos, ¿no? Recuerda que estamos formando rectas paralelas intersectadas con una transversal, ¿no? Del gráfico aislamos los datos en las líneas paralelas que presenta el gráfico, ¿no? Lo podemos ver de esta manera, mira. Lo sacamos, ¿no? Lo sacamos y lo podemos observar, ¿no? Si como son paralelos, 4x menos 4. O sea, esto va a ser la misma medida que el de acá. ¿Cómo así, profesor? Acá, esto de acá, como son paralelos, acá va a ser igual. 4x menos 4 van a ser iguales, ¿no? Y ahora, por propiedad, por ángulos alternos internos, mira, alternos internos, ahí están los alternos, van a ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las expresiones. 4x menos 4 es igual a 2x más 22. Luego pasaríamos al otro miembro a restar el 2x y el otro a sumar. Tendrías 4x menos 2x igual 22 más 4. Resolviendo tendríamos 2x igual a 26, ¿no? Y x igual a 26 entre 2. ¿Cuánto valdría
X, 13. Pero eso no es la respuesta. Nos pide calcular el ángulo del letrero. Entonces reemplazo el valor de ¿quién? De X, que es 13. 4 por 13 menos 4 sería 48. Entonces la medida del ángulo del letrero sería 48 grados. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Y les dejo viendo el siguiente video, que son aplicaciones sobre el tema que estamos tratando, que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Muchas gracias.